Una pregunta tal vez un poco diferente a las que hacemos normalmente aquí en el canal, pero ¿ustedes creen que el sistema de salud actual como lo conocemos, usual alrededor del mundo occidental, vale la pena? ¿Es útil? ¿Tiene problemas? ¿Está bien como está? ¿Debería ser mejor? La idea es buena pero está mal implementada. ¿Qué creen ustedes? Díganmelo abajo en los comentarios. Yo personalmente creo que tiene muchísimos problemas y que en su mayoría está completamente obsoleto. Y personalmente creo que la parte de educación en línea que trajo la pandemia es un gran reflejo de lo obsoleto que está. Pero bueno, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, el día de hoy pues la pregunta viene más o menos porque como aparece abajo en el título, vamos a estar hablando sobre El Señor de las Moscas de William Golding, un libro que se publicó allá del 1954, alrededor de eso, no entiendo los números de lo que anoté, pero bueno, técnicamente es otra distopía y yo sé que aquí en el canal abundan las distopías, lo siento, pero bueno. Básicamente en esta novela lo que pasa o lo que cuenta es pues sigue a este grupo de niños, de unos como 20 30 niños, de alrededor de 6 a 13 años que desde luego de un accidente aéreo pues quedan varados en una isla. No hay ni un solo adulto en la isla, solo son niños, entonces tienen que ver cómo sobrevivir. La historia sigue principalmente a... No puedo creer que se me olvidó el nombre del niño. Sigue a el trío de los como niños más hábiles o más líder, que son Ralph, Jack y Porky. Piggy. ¿Piggy? Porky. Piggy. Juro que lo leí, no sé por qué se me están olvidando los nombres. Algo que me llamó la atención cuando nomás conseguí este libro fue que atrás en la contraportada dice que es interesante porque ciertas personas lo relacionan, es como otra vez como una distopía ambigua en el que ciertas personas asocian la conducta de los niños en la isla con que los humanos somos por naturaleza malos. Pero hay otro grupo de personas, yo incluido, que considera que esto es un reflejo de lo malo que es el sistema de educación en pues este mundo occidental y que eso es lo que provoca que los niños se comporten de esta manera en la isla. Entonces viene todo este dilema o toda esta cuestión de como nature or nurture, de como educación o naturaleza, en la que nos topamos con que hay mucha como salvajismo, hay muy pocas ganas de trabajar, hay mucha competencia y aquí probablemente vaya a meter un poco exagerado, un poco más de anécdotas de lo normal, pero pues ahorita me parece oportuno porque estoy ayudando, como estoy ayudando a cuidar a mi sobrina que tiene alrededor de la edad de los niños de este cuento, de este libro, recibir sus clases. Entonces hay ciertas cosas que veo que me recuerdan, no que me recuerdan, pero que pueden darme la idea de que al final de cuentas lo que provocan es lo que pasa aquí. Y una de esas es que todo es competencia, todo es, o sea, en las clases tienen como estos recreos, ahorita que es clase en línea, tienen estos recreos, pero entonces para que, como no es un ambiente físico, que es la escuela, las maestras no tienen el control directo de los niños. Entonces les tienen estas competencias de que solo suena la como alarma que tienen para indicar que se terminó el descanso y los niños salen corriendo de regreso para decir yo fui el primero. Entonces todo esto crea esta dinámica, toda esta idea de que la vida es una competencia, de que la vida es para ganar, cuando realmente la vida no es para competir, sino para cooperar. Por lo que mucho en esto nos encontramos toda esa idea como que la gente
está compitiendo, no realmente cooperando para salir adelante, sino simplemente está pues compitiendo para ver quién es el que hace menos, quién juega más, quién es el más fuerte en ciertos casos, quién logra conseguir más cosas en otros. Pero es la cuestión de que es una competencia siempre, entonces las competencias pueden ser buenas, pero al mismo tiempo pueden ser muy perjudiciales. El siguiente punto es uno que veo principalmente cuando ya la gente es un poco más mayor, cuando los niños ya van creciendo un poquito, y es toda esta necesidad de líderes. O sea, desde muy temprana, no tan temprana edad, nos vienen diciendo que hay que ser líderes, o que existen los líderes y existen los liderados, o el grupo, o el montón, y que siempre hay que luchar por ser los líderes. En la universidad eso se agrava miles, por cierto. Y entonces siempre está esta lucha de ser líder y educar líderes y todo ese tipo de cosas. Pero así no funciona la sociedad. Así no funcionan tampoco las personas. Hay personas que sí, naturalmente, tienen la personalidad apta, óptima, para ser líderes. Pero hay otras que no. Entonces cuando pasamos toda una vida aprendiendo que hay que ser líderes y que quien no es un líder es simplemente uno más del montón, pues las personas pueden tener un poco de problemas internos cuando se dan cuenta que pues, no todos podemos ser líderes. Primero que nada, no todos podemos ser líderes en cuanto a jerarquías sociales, porque si solo hay líderes, ¿a quién van a liderar? Sino que por el otro lado no todos estamos hechos para ser líderes. Yo personalmente me considero que soy mucho mejor trabajando con órdenes dadas. Me cuesta más como ordenar qué hacer que hacer yo lo que me ordenan. Por lo que teniendo toda esta mentalidad de que hay que ser líderes, pues tenemos el problema de que nos juntamos con un montón de niños que quieren ser ellos los que dirigen, pero entonces se vuelve una lucha de poderes y se vuelve todo este conflicto entre ellos y que hay que ser los mejores, y esto pues evidentemente según lo anterior, entonces quieren ser los mejores, entonces no van a compartir las cosas porque esta tribu necesita ser mejor que esta otra en vez de cooperar juntas. Otra cosa que no sé qué tan central en la historia es, pero que a mí me llamó muchísimo la atención, es cómo se ven reflejados como todas estas nociones de sociedades primitivas, como cuando el humano se está comenzando a formar en sociedades y en grupos de gente, pues evidentemente nacen las mitologías, nacen todas estas creencias para darle una explicación a la vida, mitologías que eventualmente pues se vuelven religiones y así estamos. Todas estas explicaciones a lo inexplicable. Y, por curioso que sea, aquí en esta novela sí que pasa y es lógico, es normal si nos ponemos como a pensar desde ese punto de vista, porque al final de cuentas los niños, al igual que el humano primitivo, no sabía un montón de cosas, tenía un montón de conocimientos que le faltaba por conseguir, ya sea por avances tecnológicos o simplemente por crecer un poquito más y educarse. Entonces es muy interesante ver cómo orgánicamente van creando sus propias mitologías, sus propios mitos, sus propias criaturas, simplemente para darle explicación a las cosas. Es decir, como suena algo dentro del bosque y en vez de pensar se cayó una rama, se cayó, qué sé yo, un animal pasó corriendo, lo asocian, como no saben qué es realmente, es la bestia. Entonces se van creando mitos. Entonces cualquier cosa que pase que no entienden, pues es la bestia. Y así, lo cual me parece muy interesante. Lo mismo pasa con tradiciones y costumbres, como la creencia de la caracola, que la caracola pasa a ser como este instrumento de poder, como similar a lo que representa el bastón este de los reyes, con el que usualmente se muestra la imagen de los reyes, se vuelve este elemento de poder. Lo mismo pasa con las danzas que eventualmente llegan, con la caza, con la hoguera. Todo se empieza a tradicionalizar y a volverse costumbre. Entonces ahí poco a poco se va enraizando como estas nuevas cosas. También tenemos la organización social, que evidentemente los humanos somos animales sociales. Ya lo mencioné antes y es algo que todos deberíamos de saber a este punto.
Entonces es normal que todo este puño de niños orgánicamente se organicen y formen grupos, y unos especializados, y unos hacen esto y otros hacen lo otro, y estos mandan y estos no, que no digo que jerarquías sean naturales, pero sí sé cómo tiene sentido esta organización natural que se va formando. Dos personajes me llaman la atención así sobremanera, que no son como directamente los principales. Uno se puede como discutir que es más principal, pero el otro no. Y a los que me refiero son Porky barra Piggy, porque ahorita no me acuerdo cuál de las dos era, y Simon. Y lo que me llama la atención de estos dos personajes es que no son iguales al resto. O sea, Piggy desde el inicio tenemos la cuestión de que usa gafas muy como gruesas, tiene muchos problemas de vista, o sea, es prácticamente ciego sin sus gafas, también tiene asma y esas cosas. Simon por su parte no tiene problemas físicos o circunstancias físicas, sino es simplemente un niño más retraído, un niño un poco más introvertido que prefiere estar solo e involucrarse solo en ciertas cuestiones y no en todo. Y lo que más me llama la atención es su relación con el resto del grupo, su relación con el resto de los niños que están dentro de la isla. Y el principal problema que se ve reflejado mayoritariamente en Piggy es esta idea de que un molde tiene que servir para todos. Es como una crítica que lleva bastantes años al sistema de educación, que se le enseña a todos los niños por igual, de la misma forma, cuando las personas todas aprendemos de diferente forma. Por lo que tiene toda esta cuestión de que no todos cabemos dentro del mismo molde. Es decir, Piggy era increíblemente brillante y a pesar de que no fuera un líder, pues su cabeza producía muchas buenas ideas. Y al mismo tiempo, pues simplemente no podía hacer el trabajo físico igual que el resto. Entonces hay que tener esa cuestión. Aportar al grupo no significa todos trabajar haciendo lo mismo. Cada quien tiene posibilidades de aportar de una forma diferente. Por lo que llama la atención es cómo sufre Piggy en esta situación en la que todos tienen que aportar de la misma manera. Es como más o menos lo que estaba hablando antes sobre líderes. Hay personas como Piggy que simplemente no son líderes, no somos líderes. Por lo que plantear esta cuestión en la que todos tienen que ser de esa forma, pues simplemente deja un vacío increíblemente grande. Simon, por su parte, es un personaje simplemente muy interesante y... ajá, no sé. Y ya tal vez como comentarios finales, el libro tiene una cuestión muy interesante, y es que los narradores son niños, evidentemente. Solo el grupo de niños, no hay ningún adulto en la isla. Entonces todas las voces que escuchamos son niños. El autor pues escribió el libro ya siendo mayor, ya siendo un adulto. Por lo cual tiene una cuestión muy interesante en la que el lenguaje del libro se siente como que mayor, tiene palabras que un niño de 6 años pues, no sabría, y usa expresiones un poco más clásicas, se podría decir, o extendidas, difíciles para niños, pero al mismo tiempo tiene un muy extraño toque que sí hace creíble que sea un niño contando la historia. Es una cuestión muy extraña, como estoy diciendo, porque se cree que es un niño, porque tiene ciertas expresiones, tiene ciertas formas de hablar y ciertos como preocupaciones, se podría decir, que son muy de niño, aunque el lenguaje sea evidentemente el de un adulto. Por lo que, no sé, es una cuestión súper extraña. Si lo han leído,
cuéntenme abajo en los comentarios cómo lo perciben ustedes. Si no lo han leído, creo que solo por eso vale la pena ya leerlo. Aparte de eso, es una novela pues interesante, no es muy larga, no es exageradamente larga, por lo que es interesante. Sí es cierto que hasta cierto punto se puede poner un poquito lento, pero en general es muy buena. Creo que yo lo puse en Twitter, yo me esperaba que fuera a ser muchísimo más macabra, no lo fue, aún así es bastante macabra. Y otra cosa que me esperaba bastante y que no fue realmente así es que creo que en la contraportada o en algún momento mencionaba o leí, creo que en la Wikipedia, que el nombre El Señor de las Moscas era una alusión a Belcebú, el demonio. Pero no sé, creo que fue solo un malentendido mío, pero yo pensé que iba a ser narrado por Belcebú, pero no es narrado por Belcebú. O sea, el Señor de las Moscas, porque sí es un personaje dentro de la novela, aparece muy poco. Entonces creo que solo fue confusión mía, pero lo comento por si alguien más tiene la misma confusión, porque a mí me dejó un poquito perdido. Pero aún así, como está diciendo, la novela es muy interesante, muy, muy, muy curiosa. Uno puede estar en desacuerdo y de acuerdo con ciertas partes. El final me lo sentí un poco medianero, pero está bien. Lo que tiene ser una distopía ambigua es que pues, uno va a estar de acuerdo con ciertas partes y con otras pues no. Pero nada, esto ha sido el video de la semana. Esto ha sido todo por hoy. Síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram, como siempre. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse para ver más. Saben de todo lo que ya comento siempre. Pero bueno, hasta la siguiente.